buenos días. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Carmen Herrero, catedrática emérita del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Alicante y Premio Rey Jaume I de Economía 2017, y a Rosario Andreu, directora de la Cátedra Germán Bernatzer, por invitarme a participar en este acto. Es un honor para mí dar la bienvenida a nuestra facultad a Francisco Pérez García, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. Su sólida trayectoria académica como profesor de Economía, su liderazgo como director de investigación del IBIE y sus servicios a la profesión y a la comunidad le han hecho merecedor del prestigioso Premio Rey Jaume I 2024 en la categoría de Economía. Es un privilegio para todos nosotros contar con su presencia hoy aquí. Francisco nos acompaña para impartir la conferencia sobre el impacto económico de la DANA, un tema de gran relevancia y con profundas implicaciones para nuestra economía y sociedad. Estoy segura de que su intervención será una valiosa oportunidad para aprender y para reflexionar. Te agradecemos mucho, Francisco, que compartas tu tiempo y conocimiento con nosotros y te damos la más cálida bienvenida a nuestra facultad. Bienvenido y muchas gracias. Cedemos la palabra a Pepe. Muchas gracias. Primero, como presidente del Foro de Debate Económico Germán Bernatzer, dar las gracias a la Universidad de Alicante y a la decana, a la Facultad de Económicas, representada por su decana en funciones. Sobre todo, dar las gracias a Carmen, que siempre nos tiene en cuenta para este tipo de actos tan importantes, y que pues entra dentro de los objetivos que el Foro Germán Bernatzer tiene en sus estatutos, ¿no? El Foro Germán Bernatzer, que se constituyó hace 11 años por un grupo de 22 despachos de abogados y economistas de la provincia de Alicante, y entre sus varios objetivos hay uno que es el de generar un foro de debate, organizar conferencias con gente de prestigio, y que eso sirva un poco para hacer influir en la sociedad y poner en conocimiento de la sociedad los temas importantes como el que hoy vamos a tratar aquí. Don Francisco Pérez García es un economista insigne, es premio Jaume I de este año, del 2024, y es el director del IBIE de Valencia. Es una persona de reconocidísimo prestigio y hoy nos va a hablar de un tema muy importante, que es las implicaciones económicas que ha tenido la catástrofe de la DANA en la región valenciana y a nivel nacional. Muchas gracias por todo. Carmen. Bueno, muchas gracias a Paco por venir al Foro Germán Bernatzer, por participar y colaborar en este evento, y a la decana en funciones, que entre sus funciones hay algunas que son divertidas como esta, otras no tanto, me imagino. Yo quiero hablar de Paco un poquito, pero sobre todo quiero hablar de Paco la persona. Todo el mundo puede leer el currículum y puede leer la cantidad de distinciones que Paco ha tenido, la cantidad de contribuciones, sobre todo al análisis de la economía española, y desde el punto de vista social, la cantidad de trabajos que ha realizado y lo importantes que han sido para la política económica de este país. Pero hay una cosa que sí que me gustaría mencionar sobre Paco, y es que es una persona que tiene una fuerza mental y unas ganas de hacer cosas enormes desde que era pequeñito, desde que yo le conozco, ¿no? Entonces, yo creo que la fundación y el mantenimiento, sobre todo, del IBIE ha sido su logro más relevante desde mi punto de vista, ¿no? O sea, crear una institución que hace investigación sin investigadores en plantilla. Crear una institución que hace a los investigadores fácil la investigación, porque les proporciona lo que no nos proporciona la universidad, que son técnicos de apoyo. Y entonces eso hace que haya una división del trabajo tan bien realizada, que al final los resultados están en las cantidades enormes de publicaciones y de estudios y de bases de datos que el IBIE ha generado a lo largo de los años. Y mantener esto en un entorno hostil, digamos, pues ha sido, yo creo, que un mérito realmente impresionante. Y yo creo que esto es lo que más me gustaría resaltar de Paco. ¿Esto por qué se hace? Pues porque él se empeña, básicamente, y porque se lo cree. Un cabut. Sí, bueno, pero también hay que seguir, y además
en situaciones difíciles, ¿no? Por ejemplo, cuando vino la pandemia, en situaciones en las que las financiaciones externas empiezan a flaquear y entonces ¿qué se hace con la gente que está trabajando allí? Bueno, Paco ha sabido sacar adelante esta institución y que siga continuando produciendo toda la cantidad de cosas interesantes que bueno, entre todos estamos contribuyendo a producir. Y luego el ambiente de esta institución es también otra cosa que me gustaría mucho resaltar. El hecho de que haya esta división del trabajo, de que cada uno sepa cuál es el lugar que ocupa, pues entonces lo hace mucho más fácil, ¿no? Porque los técnicos saben que son técnicos y los investigadores saben que son investigadores. Y entonces esta relación es muy fluida, es muy fácil. Y yo creo que esto es un logro, que es una pena que las universidades no hagan algo parecido en algún momento para facilitar las tareas de investigación, porque todo sería mucho más eficaz y sería mejor, ¿no? O sea que en este sentido yo siempre que hablo del IBIE lo digo porque me parece que es algo extraordinario en este sentido y además único también. Entonces esto me gusta mucho, ¿no? Y bueno, no sé si quería decir alguna cosa más. Bueno, por último simplemente decir que somos amigos desde hace mucho tiempo y Paco es una gran persona, cosa que sabe todo el mundo que la conoce y que es un honor seguir trabajando y seguir siendo amiga suya. Ya está. Pues muchas gracias, ¿no? Gracias por la invitación a venir a la Universidad de Alicante y encontrarme con amigos y conocidos, colegas y también con estudiantes. Gracias por la presentación de las personas que han intervenido. Gracias, Carmen. La amistad siempre significa un riesgo de exageración, pero en todo caso yo tengo que estar de acuerdo con Carmen en que el IBIE ha sido una parte absolutamente central de mi actividad académica y de investigación y que lo que hemos podido hacerlo ha sido el resultado de un trabajo en equipo y de eso que Adam Smith ya valoraba, que se llama división del trabajo, ¿no? Y las ventajas de una especialización en las tareas que para que se hagan efectivas después necesitan ensamblarse de cara a la obtención de resultados. Yo creo que cuando eso funciona, creo que en el IBIE funciona razonablemente, pues las cosas son más fáciles, la productividad es mayor y como consecuencia de ambas uno se encuentra a gusto, ¿no? Y por eso, aunque ya seguramente tendría edad para dedicarme a otras cosas, pues sigo allí haciendo lo que me gusta y no sé cuánto tiempo seguiré, ¿no? Y por último, antes de entrar en el tema, claro, quiero decir que estoy encantado de estar aquí por el motivo por el que vengo, ¿no? Y que agradezco a la Fundación Premios Rey Jaume I y a los jurados, al jurado de Economía en particular, ¿no? La distinción. Me siento muy honrado de estar junto a otros colegas, ¿no? Que forman parte previamente de la nómina de los premiados y estoy disfrutando estos días como toca, ¿no? Dicho esto, de lo que yo hoy quiero hablar, el alcance económico de la Dana del pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia, me gustaría que resultara que a través de la charla se vean algunas de las características del enfoque que me gusta dar a los problemas y que creo que en el Instituto damos a los problemas, porque me apoyaré en una parte sustancial de mi presentación en un documento que hemos publicado hace unas semanas en las que un grupo de investigadores y técnicos del IBIE nos planteamos qué teníamos que decir, qué podíamos decir en relación con un problema cuya valoración y análisis, sin duda, en estos meses ha preocupado mucho y en el que se estaban produciendo ya muchas valoraciones, ¿no? Entonces,
La pregunta era, ¿y nosotros qué podemos decir? ¿No? Bueno, si atiendo al eco que ha tenido el documento y a las características del mismo, que luego destacaré, creo que hemos conseguido decir algunas cosas que pueden ser relevantes y que han interesado, ¿no? Y que tienen que ver con nuestro enfoque de los problemas. Pero antes de hablar del alcance económico de la DANA, y para darle un poco de contexto, me gustaría dedicar unos minutos a comentar qué son los estudios de impacto económico y poner el de la DANA en particular como un caso más de una larga tradición que tiene el IBIE en la realización de este tipo de trabajos. Vamos a ver, la pregunta general de la que parte nuestra aproximación al estudio de la importancia de ciertas actividades o ciertos shocks es cómo valorar esas actividades o esos shocks. Y la respuesta es, a veces basta con ir simplemente a mirar las estadísticas adecuadas porque la valoración está hecha. Y lo único relevante es conocer que la información existe y utilizarla, ¿no? Por ejemplo, si yo me pregunto cuál es la dimensión del sector económico de X, el calzado, ¿no?, o de una empresa, la contabilidad pública, la contabilidad nacional, la contabilidad empresarial, me da actualmente, de manera muy precisa y actualizada, la respuesta a esta pregunta. Pero hay otros casos en los cuales la respuesta no está disponible tan fácilmente. Hay preguntas pertinentes para los que no está la respuesta elaborada o no estaba. Por ejemplo, ¿cuál es la contribución económica de las universidades? Yo creo que es una pregunta interesante, seguramente más para el público que está hoy aquí. Y, bueno, esto no nos lo dicen las estadísticas convencionales. Por tanto, hay que construir la respuesta. O, por ejemplo, ¿cuál es el impacto de las inundaciones? Hay que construir la respuesta. Y esto requiere un método, que no siempre es el mismo. Entonces, los estudios de impacto económico o de dimensión económica de los problemas comienzan por contar con un enfoque, con un marco de referencia conceptual que nos guía hacia la obtención de los datos y hacia la construcción de las valoraciones. A veces las metodologías existen y el trabajo de valoración consiste simplemente en aplicarlas a un nuevo problema, a una realidad concreta, y en otros casos no existen o son mejorables. Por ejemplo, el estudio sobre la contribución socioeconómica de las universidades en España o en la Comunidad Valenciana o en muchas comunidades que nos ha sido encomendado en diferentes momentos del tiempo, ha sido hecho muchas veces con un enfoque de corto plazo, mirando cuál es el efecto de arrastre del gasto de las universidades, pero nosotros introdujimos hace años una modificación que consistía en mirarlo desde una perspectiva de largo plazo y decir cuál es la contribución de las universidades, por ejemplo, a la generación de capital humano. Y a partir de ahí el enfoque ya es distinto del anterior y complementario. La pertinencia de la metodología es muy importante y luego pondré un ejemplo cuando hable de la DANA, porque si la metodología que nos guía no es la adecuada para el problema que analizamos, las imágenes que podemos tener de la realidad y de la relevancia del shock, pues puede ser a veces engañosas, ¿no? Por tanto, quiero insistir en esto porque forma parte también de las características de las aproximaciones que hemos hecho muchas veces a una larga lista de temas en los cuales nos hemos preguntado cuál es el impacto, ¿no? Muy diversos, pero siempre la pregunta de si lo estamos enfocando bien es pertinente. Claro, la respuesta a cómo está correctamente enfocado un problema no suele venir de la teoría. La teoría nos proporciona el marco mental y la selección de las variables relevantes. Y a veces discutir o pensar en esto en abstracto es muy útil para después enfocarlo en lo concreto.
Entonces, una de las cosas que en el instituto y en la universidad también hacemos, pero creo que tiene valor, es combinar las aproximaciones teóricas que nos ofrecen el buen enfoque con las aproximaciones empíricas que nos ofrecen los buenos datos. Y muchas veces la dificultad en la primera etapa está en adaptar el enfoque a lo que queremos estudiar y la dificultad en la segunda está en generar los datos cuando no existen. Y esto ha sido muy IBIE, ¿no? Hemos generado muchos bancos de datos pensados para que sirvan para el análisis. Y una cosa de la que estamos contentos, satisfechos, es que en algunos de los más conocidos, por ejemplo, nuestro banco de datos sobre stock de capital, que voy a utilizar para hablar de la DANA, pues ha sido utilizado en más de 1 millar de trabajos de investigación, ¿no? Y el esfuerzo de generación de esa información regular, actualizada todos los años, etcétera, gracias al apoyo, en este caso, de la Fundación BBVA, es lo que permite que tengamos lo que tenemos y que cuando aparece la DANA, digamos, aparte de tener en la cabeza las variables importantes, tengamos los datos para decir, vamos a utilizarlo en la aproximación al problema y vamos a dar un dato del que no estamos seguros, ¿eh? Ya decía Popper que la ciencia consiste en proponer siempre las mejores de las valoraciones posibles, pero no las definitivas, no serán las verdaderas, seguro, ¿no? Pero hemos podido echar mano de ellos de forma razonable, de esos datos que existían, para hacer una aproximación, creo que sensata, al problema, ¿no? Estaba hablando de pasada de los estudios de contribución de las universidades españolas y detallo mínimamente, para pasar enseguida ya a lo de la DANA, ese apunte que hacía de que lo que ha caracterizado nuestros estudios ha sido mirar en muchas direcciones y ensamblarlos bien, ¿no? Las universidades hacen actividad docente, hacen de investigación, hacen actividad de transferencia. Intentemos tenerlo en cuenta todo, ¿eh? E intentemos valorarlo todo. Y valorémoslo desde la perspectiva de corto plazo, de lo que, apoyados en la metodología input-output, podemos estimar que a partir del gasto directo que hacen las universidades, qué efecto de arrastre tiene esto sobre las actividades de las que se provee la universidad para el desarrollo de su actividad, y también mirando los gastos inducidos porque afectan al gasto de las familias relacionadas con la universidad, de los trabajadores de la universidad, etcétera, ¿no? Pero si añadimos la perspectiva de largo plazo, podemos mirar muchas cosas interesantes, y de hecho las miramos y las cuantificamos, ¿no? ¿Cuál es la contribución de la universidad a la mejora en la tasa de actividad, del empleo, de los salarios o de la calidad del empleo derivado de los universitarios? ¿O cuál es la recaudación fiscal que a lo largo de su vida laboral la recaudación fiscal que de las contribuciones e impuestos pagados por los universitarios a lo largo de su vida laboral pueden obtener las administraciones públicas que invirtieron en universidades? ¿Igual es el balance? ¿Y cuál es la contribución a la renta per cápita o al crecimiento económico de las universidades? Bueno, todo esto son respuestas que requieren, para que sean confiables, hacerse con un recorrido metodológico explícito, con una información rigurosa y con el sometimiento a ejercicios de robustez de qué pasa si cambiamos este dato, esta variable, cambiaría todo, nos podemos fiar de los resultados. Esto es lo que hemos hecho muchas veces, y es lo que con más detalle voy a contaros ahora en relación con el impacto de la DANA. ¿Sí? Bueno, no me des... Avísame si ves. Bueno, en línea con lo que estaba diciendo, la primera pregunta que nosotros nos hicimos es cómo enfocar el análisis del impacto de la DANA. Nosotros queríamos proponer una valoración temprana de cuáles eran las consecuencias económicas de este shock enorme de la naturaleza sobre un territorio que ahora describiré con números, ¿no?
El punto de partida, en línea con lo que venía diciendo, tenía que ser proponer el marco conceptual adecuado para conseguir ese objetivo. Y en reuniones de trabajo que tuvimos entre investigadores y técnicos fuimos poniendo encima de la mesa piezas que juntar y apareció muy pronto que era importante enfatizar cuáles eran las causas del desastre para entender bien sus consecuencias. Y también que era importante analizar cuáles eran las variables y herramientas pertinentes para analizar el impacto económico de un desastre natural como este. Y ahí apareció un aspecto central. Estábamos escuchando mucho hablar de impacto sobre variables flujo y nosotros pronto nos dimos cuenta de que era mucho más importante decir algo sobre las variables stock, es decir, sobre los activos dañados. El segundo punto es que era muy relevante ver qué posibilidades había de cuantificar la dimensión del área afectada, desde el punto de vista demográfico y desde el punto de vista económico, para ver qué es lo que, en términos de flujos y de stocks, podía estar situado sobre el área afectada. Y después intentar ver hasta qué punto la evaluación era factible, es factible. Yo ya os puedo decir que desde mi punto de vista el objetivo solo es parcialmente alcanzable, pero seguramente a lo largo del tiempo, si hiciéramos bien las cosas desde la perspectiva del análisis, podríamos afinar mucho más. Y ahora ya sabemos cosas relevantes para enfocar la reconstrucción. La tercera idea es que, por las aportaciones de algunos de los miembros del equipo de trabajo, y ahora estoy pensando concretamente en Francisco Gerlich, y su interés desde hace muchos años por la información georreferenciada y nuestras propias preguntas sobre de qué teníamos datos y de qué no teníamos, aparecía de manera natural otra cuestión, que era destacar la importancia del conocimiento para evaluar los impactos. ¿Qué sabemos? Tanto para aceptar que algunas cosas no las sabemos, como para saber que otras sí las sabemos y que del aprovechamiento del conocimiento se derivarían mejores respuestas. Y la última tiene que ver también con otra cuestión que a mí siempre me ha interesado mucho y me sigue interesando, y lo ha apuntado Carmen en su presentación. Yo estoy absolutamente convencido de que el valor social de la ciencia depende de su transferencia a la sociedad y de facilitar el aprovechamiento de esto, de esa transferencia. Y eso requiere que el esfuerzo de los investigadores asuma la principal parte del coste de esa transferencia. No podemos esperar que nosotros hablemos en nuestro lenguaje esotérico y desde fuera se muestre interés por lo que hacemos, ¿no? No, somos nosotros los que tenemos que traducir. Y por eso sabíamos que debíamos hacer un esfuerzo por proponer recomendaciones para la reconstrucción y la recuperación. Bueno, dicho esto, el marco del análisis lo definiré en torno a 3 bloques de ideas. La primera es las causas del problema. Y aquí quiero destacar 4 puntos. El primero, este problema tiene la gravedad que tiene porque el espacio inundado tiene un grado de antropización, de ocupación de las actividades humanas gigantesco, como tantos, y desde luego como tantos en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y esto ha crecido, en el caso del espacio inundado en la Comunidad Valenciana, justamente en las décadas posteriores a cuando se tiene una experiencia traumática de esto, que es la inundación de Valencia, en el año 57. Yo era un chaval, un niño de 7 años, y recuerdo perfectamente, bueno, después se hicieron unas cosas que han evitado que la ciudad se inundara, el Plan Sur, pero también se ocupó l'Horta Sud de manera muy intensa, ¿no? La segunda idea es que la valoración del problema no es independiente de la existencia de manera creciente de fenómenos extremos de carácter meteorológico. Ayer
uno de los premiados, el de Medio Ambiente, Sergio Vicente, decía, bueno, esto ha pasado en algunos territorios desde hace muchísimos años, no hay que asociarlo solo al cambio climático, ¿no? Pero sí da la impresión de que el cambio climático está aumentando la probabilidad, una, de la frecuencia, otro, de la intensidad. La frecuencia es un asunto muy debatible, ¿no? Porque, bueno, depende del horizonte temporal, de las informaciones existentes, pero en todo caso hay que tener en cuenta una cosa, son los fenómenos extremos los que tienen las consecuencias económicas más devastadoras. Y aunque no aumentara la frecuencia en general, pero sí la de la intensidad de los fenómenos, y hubiera más extremos, los riesgos son mayores. La tercera idea es la elevada dimensión demográfica y económica de la zona afectada, que ahora mismo voy a dimensionar. Y la cuarta, que de nuevo tiene que ver con los stocks, con los activos, y también lo documentaré a continuación, es que en los últimos 15 años, desde que llega la gran recesión, se produce una caída brutal en el esfuerzo inversor en infraestructuras preventivas, por razones que luego comentaré. El segundo elemento del marco de análisis son los aspectos básicos a contemplar al valorar el impacto económico, ¿no? El primero, ya lo estoy repitiendo y lo voy a hacer más veces, el impacto de la DANA en los activos privados y públicos. El segundo, obviamente, esto se vio enseguida, se ha interrumpido la actividad económica, los primeros días no se podían ni mover las personas y los vehículos, las fábricas y los comercios habían quedado parados. Bien, ¿cuál es la magnitud de esa interrupción y cuál puede ser el tiempo de recuperación, ¿no? Y la tercera, muy importante, una cuestión en la que hemos insistido muchas veces en los estudios del Instituto, la heterogeneidad de los impactos desde muchos puntos de vista. A veces mirar a las medias no enseña mucho. La diversidad en torno a la media es muy relevante. Y en este caso, la heterogeneidad de los impactos es muy relevante para analizar la situación de los municipios, para estar especialmente atentos a que en la zona cero los riesgos pueden ser de otra dimensión que en otras zonas más débilmente afectadas, y de áreas dentro de los municipios, de ramas de actividad. De todo esto iré salpicando de datos en mis comentarios posteriores, ¿no? Y por último, el papel del conocimiento y las herramientas a aprovechar, ¿no? Aquí 3 apuntes. El primero, por un lado, hay mucha información disponible que podemos aprovechar, pero vamos a detectar que hacen falta mejoras adicionales. Segundo, la información en tiempo real proporcionada por los satélites o por la informatización ofrece nuevas posibilidades que pueden ser o no utilizadas. Por ejemplo, yo les he planteado a las administraciones que si nos dieran información de cuál es la evolución del consumo de energía eléctrica a nivel municipal o por empresas, mejoraríamos mucho nuestra capacidad de seguimiento en el corto plazo de cómo está evolucionando la actividad, ¿no? Entonces, sabemos datos diarios de los ERTES, pero no del consumo de energía eléctrica, por poner un ejemplo, ¿no? Pues podríamos hacer las cosas mejor si tuviéramos esa otra información. Y después, para estos problemas que estoy comentando, y concretamente para la heterogeneidad de los impactos, la información georreferenciada es valiosísima. Enseguida vamos a ver cómo se pudo hacer una evaluación bastante precisa, mucho más precisa y más rápida que en el pasado, de dónde se habían producido los mayores impactos, utilizando las imágenes de los satélites de la inundación realmente que había mojado, porque el número de ayuntamientos es una referencia útil, porque mucha información está a nivel municipal, pero bueno, lo vamos a ver aquí mismo, ¿no? Este mapa, que proviene de un análisis hecho por geógrafos de la Universidad de Valencia sobre la zona inundada a partir de los mapas satelitales, nos muestra todos los municipios afectados, los 89, excluido el municipio de Valencia, que tiene una inundación residual en las pedanías del sur nada más, pero ahí podemos observar cómo hay términos municipales en los que lo marcado en azul, que es la zona inundada,
representa un porcentaje pequeñísimo y, en cambio, si miramos estos municipios de aquí, que es donde está la zona cero, la zona del Horta Sud de Valencia, ahí el grado de afectación es gigantesco, ¿no? Esto lo sabemos con precisión y ahora ya nos están diciendo que se puede incluso precisar cuál es el nivel que alcanzó el agua, ¿no? Y, por tanto, esto es muy importante para otro tipo de valoraciones. ¿Por qué ponemos el foco en los activos destruidos? Pues porque cuando nosotros miramos a la realidad siempre es muy compleja, ¿no? Y la imagen que nos dio la catástrofe era no solo compleja, sino caótica. Entonces es muy importante que ve el analista con qué gafas se mira esa realidad compleja o caótica, qué se selecciona. Los marcos mentales, como antes decía, nos los suministran las teorías. Y las teorías del funcionamiento de una economía nos hablan de recursos y de resultados. Y tenemos mucha más práctica de mirar a los resultados y prestar una atención más limitada a algunos recursos. Por ejemplo, durante muchos años hemos mirado al PIB y al trabajo, pero podríamos mirar en abstracto, pero no de manera concreta, al otro gran factor de producción, al capital, ¿no? Que es determinante para los resultados obtenidos. Ahora podemos mirarlo porque hace 25 años, 30 años, empezamos a trabajar en un macroproyecto que es la estimación del stock de capital de la economía española y lo hemos mantenido con el apoyo de la institución que nos protege en este larguísimo proyecto y lo hemos diversificado y lo conocemos por territorios hasta a nivel provincial, por activos, por sectores, etcétera, y eso se convierte en una oportunidad para mirar las cosas desde otra perspectiva. Y conviene aquí recordar la advertencia de Stiglitz. Cuando se presenta aquel estudio con Amartya Sen y Fitoussi, más allá del PIB, ¿no? En torno a ese estudio, Stiglitz dice: ojo, porque lo que medimos afecta a lo que hacemos. Y si medimos la cosa equivocada, haremos la cosa equivocada con una alta probabilidad, ¿no? Y, bueno, con este esquema quisiera ahora detenerme en presentaros 5 pinceladas, 5 evidencias relevantes, ¿no? Y después distintas recomendaciones. La primera evidencia es que la dimensión demográfica y económica de la zona afectada es muy grande. En ella viven 1 millón de habitantes, hay más de 60.000 empresas, se genera un VAB anual de 20.000 millones y hay 350.000 empleos. Pero, puesto que hemos dicho que el grado de afectación de los municipios que entran en este cálculo es diverso, si nos concentramos en los 15 municipios del sur de Valencia que constituyen la zona cero, la de mayor afectación, pues las cifras siguen siendo muy importantes. No son tan grandes, pero hay más de 260.000 habitantes, hay más de 15.000 empresas, hay más de 5.000 millones de VAB y cerca de 100.000 empleos. Entonces, esto tiene un peso importante en la provincia de Valencia, el 8% si miramos a la zona cero, el 30%, unas variables por otras, si miramos al conjunto de los municipios afectados. Por tanto, si el shock es muy grande, el impacto sobre el conjunto va a ser muy grande y después, si el shock es muy grande porque tiene esta dimensión en la provincia de Valencia y también en la Comunidad Valenciana, es evidente que las ayudas para salir del agujero tienen que venir en gran medida desde fuera porque si no, no hay capacidad de recuperación. Pero a la hora de valorar los impactos, ¿por qué hemos llamado mucho la atención sobre que el PIB no es la variable adecuada? Sobre todo para medir los impactos iniciales. Primero, por razones conceptuales. El PIB es una magnitud bruta. Y lo que ha habido es una depreciación extraordinaria. Pero la depreciación se calcula para restarla del PIB. Si uno mira el PIB, no está descontada la depreciación. Por tanto, habría que mirar al Producto Interior Neto. Pero además, la metodología de contabilidad nacional lo que dice es que la contabilidad nacional no debe calcular las
depreciaciones extraordinarias asociadas a fenómenos naturales. Es un criterio que no excluye que se haga una valoración particular cuando el fenómeno merece la pena, pero no se hace y no se va a hacer. Entonces, claro, si queremos tener cifras de cuánto esto puede representar, tenemos que hacerlo. Segundo, hay que tener en cuenta que ahora seguramente va a haber una impresión falsa en el seguimiento de la evolución de la inversión y del PIB. Y es que lo que sí va a entrar en el cálculo son las inversiones de reposición y de reconstrucción. Por tanto, así como, a diferencia de lo que pasó durante el COVID, ¿no?, que las series nos mostraban la caída de la actividad vinculada a la paralización, aquí podríamos ver alguna cosa asociada a la caída de la actividad, pero no es espectacular, y lo que no vamos a ver es la caída que se derivaría de esta cuestión. Y en cambio sí vamos a ver la recuperación. Por tanto, bueno, yo creo que este es el foro para hablar de estas cosas y por eso me apetecía contarlo, ¿no? Hay que interpretar el crecimiento que vamos a observar con cautela, porque no va a tener descontado ese efecto de, cumpliendo el criterio metodológico de las cuentas nacionales, no tener en cuenta la destrucción de activos que se ha producido. ¿Y cuánto se ha producido de destrucción sobre la riqueza? Sobre la parte de riqueza producida, lo que llamamos el stock de capital, ¿no?, los activos que hemos acumulado a partir del esfuerzo inversor. Bueno, aquí nosotros la cifra no la teníamos, pero sí tenemos una cifra de stock de capital a nivel provincial, que en el caso de la provincia de Valencia, esto hay un retraso en los datos provinciales en la estimación siempre, porque los datos de los que partimos tienen retraso en la generación, pero tenemos datos, esto no cambia de la noche a la mañana, y teníamos datos hasta el año 21. Entonces, en la provincia de Valencia hay unos activos, hay un stock de capital total de unos 247.000 millones de euros. Entonces, lo que nos planteamos es qué aproximación podíamos hacer al territorio afectado. Y la estimación la hicimos teniendo en cuenta indicadores para algunas variables. Hay una parte muy importante del stock de capital que es inmobiliario. Y ahí las referencias son las personas. Y después hay otros muchos activos que son activos productivos, naves, maquinaria, instalaciones, etcétera, privados, y también activos públicos, infraestructuras, etcétera. Como tenemos mucho detalle por tipos de activos, fuimos haciendo una aproximación, y una aproximación que entendemos prudente es que al menos en la zona afectada el valor de los capitales asciende a 85.000, casi 86.000 millones de euros. La pregunta que no podemos contestar más que de forma aproximada es qué parte de esos 86.000 millones de euros se ha visto afectada. Y aquí hemos combinado dos criterios. Uno, por ejemplo, tener en cuenta que el porcentaje de afectación del capital inmobiliario es menor porque muchas de las edificaciones tienen varios pisos y lo que se ha visto afectado es fundamentalmente lo que está a ras de suelo. Pero en cambio no sucede lo mismo con los polígonos industriales, no sucede lo mismo evidentemente con los vehículos, no sucede lo mismo con las infraestructuras o con el equipo móvil de los ferrocarriles, etc. Bueno, y por otra parte tuvimos acceso a las primeras estimaciones que hacían de abajo arriba, por ejemplo, instituciones empresariales, la Cámara de Comercio hizo cosas que explicaba razonablemente, Asaja, los agricultores también, porque ahí hay daños importantes. Con todo eso, nuestra estimación es que se podía partir de una cifra del 20% de daño de esos 86.000 millones. Eso quiere decir algo más de 17.000 millones y esta es la cifra que ha circulado mucho, ¿no? Bueno, lo importante de esta cifra es que no tiene nada que ver con la impresión que dan algunos estudios que ponen el foco en el PIB y que hablan de caída de unas décimas, un 1% del PIB por el efecto de la dana. Claro, el flujo del PIB valenciano se interrumpe en una parte de su territorio en los 2 últimos meses, ¿no?
Y eso efectivamente puede ser modesto, teniendo en cuenta también las singularidades metodológicas a las que me he referido antes. Pero si de ahí se deriva que, bueno, no es para tanto, pues sería un error que tendría un origen en un marco inadecuado para pensar sobre el problema. Por tanto, las pérdidas de activos deben ser la referencia fundamental para estimar las ayudas directas necesarias para paliar los daños. Esta es. Y además, claro, depende de su cuantía. Ojo, en las ayudas de las que nos hablan las administraciones hay muy distintos objetivos. Hay una parte de ellas que van dirigidas a paliar la situación de las familias. Y no estamos hablando del tejido productivo. El tejido productivo es otra dirección. La idea en general es que esos 17.000 millones tendrían que ver con una parte de las ayudas, o mejor dicho, que las ayudas, solo una parte de las ayudas están dirigidos a la reposición de los 17.000 millones. Segunda idea, es muy importante no solamente cuál es el volumen de las ayudas, sino cuándo llegan. Porque si ahora han pasado 100 días, pues ya podemos preguntarnos, y bueno, y de esas 17 y 18.000 millones de euros que se han comprometido, fundamentalmente por parte del Gobierno central, aunque ahí suma cosas que no paga el Gobierno central, sino que pagan, por ejemplo, los asegurados que pagan sus primas de seguro, el Consorcio de Compensación de Seguros tiene una regulación pública y tiene una dirección pública, pero el dinero no lo ponen los presupuestos del Estado, el dinero lo ponen los asegurados cuando pagan la prima correspondiente. Entonces, bueno, es importante cuando llegan, es importante su dirección, es importante saber, por ejemplo, que ahora de esos más de 17.000 millones de euros, pues se han pagado algo más de 2.000, ¿no? De los cuales del Estado, según la valoración de principios de este mes, ascendería a algo menos de 500 millones de euros y de la Generalitat algo más de 300. En todo caso, bueno, estos datos explican también el nerviosismo de una parte de los afectados que encuentran muchas dificultades para, si no tienen capacidad de respuesta propia por su capacidad de endeudamiento, de salir del agujero. Y desde luego esto va a depender fundamentalmente del esfuerzo efectivo y de la forma en la que lleve a cabo sus compromisos de reconstrucción el Gobierno central. Primero porque la situación de la Generalitat Valenciana desde el punto de vista financiero le hace dependiente de las propias ayudas financieras del Gobierno central para poder gastar más. Tiene un endeudamiento gigantesco y no tiene acceso a los mercados. Y en segundo lugar porque en una catástrofe de estas características tiene todo el sentido del mundo que funcionen mecanismos de solidaridad interterritorial, porque hay mecanismos de aseguramiento que están bien estructurados cuando los riesgos se comparten. Y las catástrofes son el ejemplo más claro de eso, ¿no? Bueno, y la última evidencia que querría comentar es que los daños de la Dana se han agravado por insuficiente esfuerzo inversor en infraestructuras hidráulicas de los últimos años. ¿Esto cómo se concreta? Pues cuando llega la gran recesión, las cuentas públicas tienen un desajuste gigantesco y se producen medidas de ajuste. Y la principal variable de ajuste es la inversión pública. El conjunto de la inversión pública en España se redujo en un 60% durante la gran recesión. Y las infraestructuras públicas no fueron una excepción. Y las infraestructuras públicas en la provincia de Valencia tampoco. Y ese gráfico de la izquierda muestra cuál era el nivel hasta que se produce ese ajuste, ¿no?, del gasto en infraestructuras hidráulicas en la provincia de Valencia. Estaba en el entorno de los 250 millones de euros anuales, una pequeña parte de las confederaciones hidrográficas, la mayor parte de las administraciones públicas, de las cuales la Administración Central es una parte sustancial, y baja de 250 a 50. Se produce una caída superior al 75%.
¿Esto qué alcance tiene? Bueno, pues el alcance que tiene es el que aparece en el gráfico de la derecha. La inversión se acumula y da lugar al stock de capital, y la evolución del stock de capital suele ser mucho más suave que la de la inversión. Y lo que observamos es que desde que empieza este proceso, el stock de capital en infraestructuras hidráulicas públicas en la provincia de Valencia se va reduciendo. Es decir, la inversión no cubre la depreciación, la que sí tiene en cuenta la contabilidad nacional. Por tanto, si combinamos la mayor probabilidad de que ocurran fenómenos meteorológicos extremos, pues lo que deberíamos estar pensando es que hacen falta más inversiones hidráulicas preventivas y no menos. Y lo que tenemos es la combinación de más riesgo y menos prevención. Bueno, este es el núcleo de nuestro diagnóstico, ¿no? Y dicho esto, ahora quiero pasar a la parte de las propuestas. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. ¿Sí? Distinguiré 4 propuestas de carácter general y 3 más que tienen que ver con el conocimiento. Las 4 de carácter general son las siguientes. En primer lugar, es importante insistir en que las ayudas tienen que tener potencia, agilidad y la duración necesaria para reponer los recursos y los ingresos perdidos. ¿Por qué? Pues porque el flujo futuro va a depender del stock, y sin la reposición del stock, el flujo estará más tiempo perjudicado. Por tanto, si las ayudas no fueran proporcionales a los daños, tendremos un problema duradero. Y si las ayudas no tienen la celeridad requerida, especialmente en la zona cero, tendremos un riesgo severo de estancamiento de esa zona. ¿Por qué? Si vais por allí, todavía hoy, yo no vivo allí, yo vivo en la zona en la ciudad, y en la ciudad no ha pasado nada, ¿no? Pero si uno se pasea por Paiporta, se da cuenta visualmente del grado de afectación, por una parte, de las viviendas de las plantas una baja y primera, de los garajes, y también de todo lo que está situado a ese nivel, de las actividades de pequeños comercios, etc. Y ahí va a haber varios riesgos. Hay uno evidente, que es, me encontré un día a un conocido, habían pasado menos de un mes, y le digo, ¿qué tal? Dice, ¿qué tal? Dice, pues mira, yo tenía con mi mujer una pequeña empresa química en Paiporta, ¿no? Dice, sí, entraron 2 metros de agua, se ha perdido todo. Dice, pero claro, nosotros tenemos, es un poco más joven que yo, tendrá cerca de 70 años. Dice, no, lo que no sabemos es si vamos a volverlo a abrir. Por tanto, hay un riesgo de que haya actividades y hay que tener mucho cuidado con las variables que uno mira, ¿no? Hablaba con una persona de una entidad financiera y me decía, bueno, pues no estamos notando tanto, y yo pensaba en este caso y decía, pues me había dicho que no estaban endeudados. Si no estás endeudado, el banco no lo va a notar. Bueno, lo podrá notar si se ven alterados los flujos, pero si mira qué está pasando con la morosidad, no nota nada, ¿no? Y este tipo de problemas, cuando se concentran mucho en un municipio, se convierten en un riesgo muy severo, ¿no? Y en relación con esta necesidad de potencia, agilidad, duración, etcétera, yo tengo que decir algo que me preocupa mucho, ¿no? Y es que, además, para que esa recuperación sea lo más rápida posible, será necesaria una cooperación entre el gobierno regional y el gobierno nacional que no se ve. Hace poco, yo interpreto en términos positivos, ¿no? Ha habido alguna declaración de que el responsable, tanto de la Generalitat como del Gobierno central de estas materias, han dicho que, bueno, a lo mejor estamos hablando, ¿no? Tenemos una buena relación, me parece muy buena noticia, ¿no? Pero yo querría que no solamente hablaran en privado, sino que transmitieran el mensaje de que la cooperación está haciéndose al máximo nivel y con la máxima intensidad, porque la confianza en las instituciones yo creo que se está viendo afectada por esto, ¿no? Y también, desde la perspectiva de la recuperación, hay otra recomendación. Hace falta
un plan de inversiones a medio y largo plazo que infunda seguridad. En dos direcciones. Primero, en relación con la recuperación de la actividad ahora, y segundo, que prevenga y amortigüe daños de futuras danas, porque, claro, ahora somos muy conscientes de lo que significa instalarse en una zona inundable, ¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar en el futuro, ¿no? ¿Qué criterios se van a seguir? La dimensión del problema en la zona es tan grande que yo creo que no es realista pensar que se va a producir un desplazamiento de toda la actividad a otro sitio, ¿no? Pero hay muchas decisiones. No será lo mismo correr el riesgo de reponer algo que ha sido parcialmente dañado y esperar que las actuaciones preventivas frente a las avenidas hagan que no me vuelva a pasar, que si tengo algo completamente destruido, decidir dónde lo voy a construir. Porque no lo haré allí, posiblemente, o no lo haré allí de la misma manera. A lo mejor lo construyo en palafito y dejo la planta baja, ¿no? Para que la inundación, salvo que sea mucho más grande todavía, no me afecte, ¿no? Por tanto, hay que tomar acciones que despejen el panorama y infundan más seguridad. La tercera recomendación es que hay que aprovechar la reconstrucción para modernizar en lo que se pueda el tejido productivo valenciano, porque las características del tejido productivo en esa zona tiene las que tiene en el conjunto, y sabemos que nuestro nivel de productividad es bajo y que nuestro nivel de renta per cápita, como consecuencia de nuestro nivel de productividad, está en estos momentos 14,5 puntos por debajo de la media española. Bueno, cuando vienen golpes como esto, a veces es una oportunidad para que algunos. Otro día me reunía con unos empresarios, ¿no? Y alguno de ellos se sorprendió del dato del 14,5%. Y yo, claro, es verdad que ellos no eran empresarios que estuvieran por debajo de la media en productividad y les va bien, etcétera, ¿no? Pero mi pregunta era, ¿todavía no se han enterado? ¿No? ¿Todavía no se han enterado de que esto tiene que ver con un tejido productivo de microempresas que basta pasearse por muchos de los municipios afectados para verlas, ¿no? Entonces, ha habido iniciativas interesantes. Por ejemplo, me lo pareció mucho la lanzada por un grupo de empresarios con empresas que no responden al perfil medio del tejido productivo valenciano, que se ofrecían a las dañadas para acompañarlos en la recuperación, mostrándoles cosas que podían hacer a partir de con la fuerza que tiene ese tipo de mensajes cuando las da otro empresario, y no las da un académico. Las da un académico, seguramente ni en el lenguaje, habla siempre de la misma manera que ellos, y esto produce desconfianza, ¿no? Pero yo creo que este tipo de iniciativas son muy importantes. Y, bueno, las hay, y sería conveniente que se fueran confirmando, ¿no? Y la cuarta recomendación que hemos propuesto es que hay que revisar el ranking de prioridades del gasto público, por incómodo que sea, porque si no se revisa, la capacidad de responder a problemas ahora evidentes será menor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues primero tiene que ver con los comentarios anteriores. La variable de ajuste en las décadas precedentes ha sido la inversión pública. Yo no soy partidario de invertir en cualquier cosa, pero sí de entender que no puede ser sano una reducción del esfuerzo inversor que implique que se mantenga, como sigue manteniéndose en la actualidad, a niveles tan bajos que no aseguran ni la reposición de los capitales, los hidráulicos y otros. Y ahora habrá allí un esfuerzo inversor especial, porque la reposición lo mostrará, pero insisto en la idea, hay que poner ese esfuerzo inversor extraordinario, ponerlo en relación con los daños. A lo mejor es extraordinario y no suficiente. Y, en todo caso, está justificado prestar atención a esta cuestión por tres razones. Primero, porque la inversión en infraestructuras preventivas
ha de ser un ingrediente imprescindible para amortiguar el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos. En segundo lugar, porque de una perspectiva más general, la inversión en infraestructuras públicas bien seleccionadas, con análisis coste-beneficio ex ante, mejora la competitividad. Y tenemos un problema de competitividad y de productividad. Y aquí podríamos sacar a pasear el retraso en el corredor mediterráneo y cosas, y algunas otras cosas más. En tercer lugar, porque yo tengo dudas de que el criterio de sacrificar sistemáticamente la inversión pública frente a un crecimiento a veces muy rápido de los gastos corrientes esté justificado. Los gastos corrientes a veces están muy justificados y otras veces no lo están tanto. Pero cuando uno mira su dinámica y cuando uno habla con gestores públicos, a veces parece que la respuesta es que esto es incontrolable. Bueno, mal asunto, ¿no? Si lo sentirán así los gestores en el momento en el que están en esa responsabilidad. Pero si responde a la realidad, deberíamos preocuparnos, ¿no? Porque si es incontrolable, quiere decir que los ejercicios de selección de las prioridades se hacen con la mano atada a la espalda, ¿no? Porque es incontrolable, ¿no? Bueno, y para ir terminando, 3 mensajes que son propuestas que tienen que ver con el conocimiento, ¿no? Por estar donde estamos y por ser los que somos. Primero, necesitamos invertir mucho más en activos intangibles, no solamente en infraestructuras que se han destruido o en las hidráulicas que había que hacer, en activos que son intangibles, que se basan en el conocimiento, pero que son muy relevantes para mejorar la eficacia de las políticas. Por ejemplo, se entenderá enseguida, tener un sistema de alertas y respuestas a las emergencias bien engrasado, que sirva de guía a las administraciones, sea quien sea el que esté allí en ese momento, que le diga lo que tienen que hacer y que estén el capital humano para manejarlo y que se transmita a la población y lleguen las alertas en tiempo y forma y que la población estemos entrenados para saber lo que tenemos que hacer cuando hay una alerta roja. Todo eso, esto es un activo, porque permite mejorar las respuestas, se puede acumular a partir de un esfuerzo inversor en ello y es intangible, evidentemente, como son otros muchos activos intangibles muy relevantes también para el buen funcionamiento del sector privado de la economía y del sector público. Por ejemplo, la inversión en organización, capital organizacional. Estamos haciendo estimaciones ya de este tipo de activos en nuestros bancos de datos de esto de capital. ¿Cuánto gastamos en esto? De capital humano, desde luego, no solamente en el sistema educativo, sino inversión en la empresa, en formación, formación del personal directivo, formación de la ciudadanía que tiene que responder a las crisis, ¿no? También es un activo intangible saber aprender, haber aprendido de las buenas prácticas de otros países, ¿no? Y, desde luego, es un activo intangible aprovechar toda la información y el conocimiento disponible, porque las características de todos estos activos a los que me he referido consisten fundamentalmente en que son clave para que los otros activos cumplan su función con el menor coste posible. Sin esos activos, los otros, que se ven más, producen menos. La segunda idea es que es muy importante aprovechar el conocimiento y una forma de hacerlo sería disponer de un sistema de indicadores adecuado para monitorizar la recuperación, ¿no? Sería muy interesante que, además de poder seguir la información de los ERTEs, como antes decía, pudiéramos seguir la evolución del consumo de energía eléctrica o de otras cosas, ¿no? Es verdad que en esto hay avances. Por ejemplo, las administraciones tienen páginas web donde dicen
cómo van evolucionando los pagos de las ayudas, y esto es positivo, ¿no? También para ver los retrasos que se acumulan, ¿no? Es que muchas veces la información tiene un enorme valor para reaccionar. Por ejemplo, si yo quisiera insistir en el riesgo asociado al daño concentrado en los municipios más afectados, pues podría irme a los datos de los ERTEs, ¿no? Los datos de los ERTEs, bueno, hablan de en torno a los 30.000 trabajadores en ERTE, ¿no? Y parece que eso es un dato tranquilizador, ¿no? Y es verdad que globalmente, si lo comparamos con los ERTEs de la pandemia, son relativamente moderados. Pero ¿y si miramos cuál es el porcentaje de trabajadores que en la zona cero están en ERTE en el sector de la hostelería? Pues es el 35%. ¿No? Eso solo puedo pensarlo si tengo el dato, ¿no? Y en actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, el 30%. Y abona la idea de que, ojo con lo que pasa en esos municipios, que no entren en una etapa de depresión prolongada, ¿no? Y el último mensaje es insistir en la idea de aprovechar el potencial de las herramientas de georreferenciación, ¿no? Gracias al detalle que podemos conseguir si a esas informaciones que nos dan los satélites le fuéramos superponiendo capas de información de otra naturaleza, socioeconómica, que en parte ya está, podemos hacer diagnósticos mucho más finos. Por ejemplo, el catastro es una fuente de información georreferenciada fantástica, ¿no? Y nos permite ver detrás de esas zonas inundadas que aparecían en el mapa que antes he mostrado, qué tipo de afectación de las variables demográficas, de activos, de construcción, de viviendas, de otro tipo, hay. Este es un mapa que está en el informe y en el que pinchando en esos cuadraditos que hay aquí hay algunos ejemplos de esa información georreferenciada, ¿no? Y nada más, dos mensajes finales, ¿no? Intentando sintetizar lo que he contado, ¿no? Yo creo que el conocimiento es potencialmente valioso para la sociedad si lo adaptamos para que tenga capacidad de dar soluciones eficaces y eficientes a los problemas. Y yo creo que esto es una gran responsabilidad para los que nos dedicamos, financiados por la sociedad, a generar conocimiento y análisis de la información disponible. Y el segundo es que solo resulta productivo cuando se transfiere y conseguimos que la sociedad lo aproveche para mejorar sus decisiones. Y en primer lugar, para conseguir que las decisiones, en particular las políticas públicas, estén basadas en la evidencia. Porque sorprendentemente, yo la primera vez que oí hablar de medicina basada en la evidencia, dije, pero es que hay una parte de la medicina que no lo está. Y me dijeron, uy, claro que sí, ¿no? Porque pregunté a algún colega, me dijeron, sí, esto sucede. Bueno, pues con la economía sucede también lo mismo. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, tenemos todavía unos minutillos. Sí. Muy bien. Enhorabuena por el trabajo del IDIA. Yo creo que es un banco de conocimiento. Has estado referenciando en esta exposición que tiene que ser a futuro muy útil. Una observación que me plantea por ser breve es que en esta comunidad, en este país, tenemos mucha experiencia sobre el tema de los desastres naturales. Lo que está planteando en este momento es hacer una valoración de conocimiento con la información que tenemos Argentina, pero tenemos un conocimiento histórico sobre cómo hemos reaccionado ante los desastres naturales a través de la historia. Has hecho referencia a 1957 y es un poco lejano para ver qué es lo que pasó en Valencia. Que soy muy mayor yo. Todos nos hemos hecho mayores. Yo
2007 hubo también unas inundaciones bastante notables que dieron lugar en el 82 a desplazamiento de dos municipios del núcleo, ¿no? De Navarra y Benisiva, en Valencia. Sí, de acuerdo. Pero hace 6 años tuvimos una dana en la Vega Baja. Yo creo que la metodología que se aplica aquí se puede aplicar también a la Vega Baja y sería muy útil porque son solamente 6 años de lo que han pasado y sabemos la destrucción que hubo en su momento. Es una zona territorialmente semejante a, incluso mayor que la de norte a sur, y la destrucción que se produjo, el daño que se produjo es mucho menor que lo que hay allá, pero también fue una dana y tuvo un impacto y ha tenido una reacción. Como está tan fresca esta experiencia, lo único que pediría, hasta qué punto no nos puede ser útil y el IBIE puede investigar para también hacer datos comparativos con lo sucedido en norte a sur con el tema de la dana de la Vega Baja del Segura. Sí, yo también lo tenía en mente. De hecho, esta es la portada. No, no lo tenemos. Bueno, esta es la portada de lo que hicimos sobre la Vega Baja por un encargo de la Generalitat que nos pidió que evaluáramos el plan Vega Renace. Entonces, en aquel momento, lo único que se nos planteó y que hicimos fue hacer un análisis del impacto a corto plazo, del efecto de arrastre que podía tener el conjunto de actuaciones que la Generalitat contemplaba. Esto que se hace, impacto directo, indirecto e inducido, utilizando las tablas input-output, etc. El enfoque que estamos dándole ahora mira en la dirección del largo plazo y efectivamente es más ambicioso. Y yo creo que, como he dicho ya varias veces, esto depende de la óptica con la que se contempla el problema, ¿no? ¿Y tendría sentido? Sí, tendría sentido también contemplarlo después de pasados unos cuantos años, cuáles son los efectos que ha ocurrido, ¿no? Esto, vamos a ver, si tenéis en algún momento curiosidad por ver un análisis de esta naturaleza, hace poco se ha publicado una monografía de las que hacemos con la Fundación BBVA que se titula Las respuestas colectivas a la pandemia, donde además de mirarlo desde muy distintos puntos de vista, analizábamos ya con la información de un par de años después de la pandemia cuál había sido la capacidad de impulsar la magnitud de varias cosas. Una, la magnitud del impacto. Dos, la parte asumida por el sector público en la cobertura de los daños. Tres, la capacidad de impulsar la recuperación. Cuatro, también otro tipo de impactos más dentro de los hogares, diferencias entre hogares, etcétera, ¿no? Yo creo que ese estudio es muy interesante y efectivamente se podría replicar para otras cosas, ¿no? Sí. Digamos, la referencia de lo que se podría hacer ex post puede ser ese informe. Está fresco y se ha perdido lo de Vega Baja, Renace y tal, se ha perdido un poco con la desgracia del desastre de Valencia. Sí. Porque la Vega Baja ahora queda olvidada. Claro, eso que dices. Que no pasó nada hace 6 años y pasó. No, estoy de acuerdo. Si sales del foco por alguna razón, algo. ¿Un comentario más? Yo quería hacer una pregunta, no sé si me vas a poder responder. Sí, hola. No sé si me vas a poder responder, pero yo lo intento. Quería saber un poco el alcance, has hablado del alcance económico de la DANA, pero yo quería saber si se puede ampliar un poco, porque dentro de la Comunitat Valenciana también va a tener, imagino que, repercusiones en las inversiones que ya estaban planteadas, los planes que ya se van a llevar a cabo. Ahora ha llegado la DANA. ¿Y cómo va a afectar eso a las cuentas en general de la comunidad o a los proyectos que tienen que darse, pues no sé, reparar colegios, infraestructuras sanitarias, lo del día a día?
¿Cómo se puede ver afectado por esto que llega ahora? ¿Cómo se puede afrontar? ¿Cómo se va a afrontar? Bueno, yo te puedo dar alguna pista, pero la respuesta la tendremos cuando haya pasado, ¿no? Vamos a ver. Primero, hay un punto central, si entiendo bien tu pregunta, que es, ¿van a entrar en conflicto objetivos que estaban pensados o prioridades que estaban pensadas para otras partes del territorio con las de la respuesta a la emergencia, ¿no? Pues, bueno, es una respuesta muy típica de economista. Por un lado sí, por otro no. ¿Por qué lado no? Pues porque una parte de las respuestas del esfuerzo especial que se debe producir en aquella zona se hará desde fuera, no desde la Comunidad Valenciana. Lo sustancial de los recursos tiene que venir, va a venir, está viniendo desde fuera. Y dos, porque lo que la Generalitat pueda hacer desde dentro, en buena medida lo va a hacer con un añadido a su endeudamiento, que ya es gigantesco, mediante la autorización que se produce en dos sentidos. Primero, estas cosas se entienden que son lo que los economistas llaman actuaciones one-off, es decir, por una sola vez, y por tanto ser más flexible en la autorización del endeudamiento. La segunda vía por la que llega es ya la Generalitat ha pedido financiación extra FLA al Gobierno central, el Gobierno central ha dicho que no lo va a dar, ¿no? Entonces, ¿quiere eso decir que no va a haber ningún tipo de sustituibilidad, que todo lo que se va a hacer allí no va a perjudicar a las prioridades de otros sitios? Pues no se puede estar seguro, ¿eh? Primero, por una razón que sería incluso comprensible, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de hacer al mismo tiempo? No ya desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista de la gestión, ¿eh? Si ahora habláramos con los gestores de la Consellería de Educación o de Sanidad, etcétera, ¿no? Pues nos dirían, y si fuera a lo mejor el director de un colegio o el delegado de Alicante a hablar de un tema de construcción de colegios, ¿no?, a la Consellería, pues es probable que le dijeran, oye, es que estamos con la Dana, ¿no? Entonces esto puede pasar, ¿no? Puede pasar. ¿Cuánto pasará? Pues no lo sé. Y ya, otra pregunta, y no quiero acaparar. Si el actual Consell tiene, bueno, desde el principio como que ha bajado ciertos impuestos y su idea es bajar ciertos impuestos, este sistema fiscal o este tipo de acciones, ¿cómo se puede conjugar para luego tratar de reparar esos problemas que llegan con la Dana, con esos esfuerzos extras, con estos momentos, con esa necesidad de inversión en infraestructuras, como habías comentado? ¿Se puede conjugar esa forma fiscal y con esa necesidad de invertir que estabais comentando antes? Bueno, evidentemente, en cualquier circunstancia, si tú tomas una decisión de bajar impuestos que se traduce en una caída de recaudación, eso limita tu capacidad de gastar, ¿eh? Porque esa idea de que las bajadas de impuestos generan incrementos de recaudación, que se le atribuye a Arthur Laffer, pues tiene un respaldo empírico entre los profesionales bastante moderado, aunque hay quien se la cree, ¿eh? Pero otra cosa distinta es, de todas formas, muchas veces la determinación de cuál es el efecto de las subidas y bajadas de impuestos sobre la recaudación es complicada, porque aparte de la decisión de subir o bajar los impuestos pasan simultáneamente muchas cosas. Entonces, por ejemplo, si yo bajo los impuestos y al mismo tiempo está creciendo muy fuerte la economía, a lo mejor resulta que la recaudación no se resiente, pero no sé exactamente cuál es el efecto de la bajada de impuestos. Y lo mismo puedo decir si lo subo, ¿eh? Es que puede pasar, ¿eh? Otra cosa diferente es medidas fiscales que tengan que ver directamente con la catástrofe. Por ejemplo, exenciones de impuestos a contribuyentes afectados por la Dana. Bueno, yo creo que este es un tema para mirarlo despacio, ¿eh? En ocasiones puede tener sentido. Es decir, si yo estuviera directamente afectado por la Dana,
supongo que llevaría muy mal que tuviera que dentro de 3 meses, teniendo la actividad parada, hacer una liquidación de impuestos, ¿no? Y puede haber mucha casuística, porque la normativa fiscal es muy, a mí por lo menos me sorprende con frecuencia, ¿no?, de la cantidad de particularidades que hay, ¿no? Bueno, en primer lugar, la felicitación, que creo que compartimos todos. En segundo lugar, el agradecimiento, porque pocas veces tenemos ocasión de disfrutar de tanto conocimiento, y un lamento, ¿no?, que somos pocos para lo que hoy cualquier ve no sé cuántas series que son bastante menos interesantes que todo esto. Me siento bien acompañado. Te sientes bien acompañado, pues estupendo, gracias. Dos matices, uno con lo que han comentado, ¿no?, porque el tema de la fiscalidad, ¿no?, yo entiendo que ahí hay mucho prejuicio, pero cuando uno lo ve de otra forma. Cuando un cliente te pregunta, oye, tenemos una empleada que es de Masanasa o no sé dónde, la riada se le ha llevado el coche y hemos decidido darle 10.000 euros, la empresa, para que pueda reponer el coche para venir a trabajar. Cuando a priori le dices, eso va a tributar como rendimiento del trabajo, eso va a cotizar a la Seguridad Social, con lo que los 10.000 euros a la empleada se le van a quedar en 6.000 y a la empresa en vez de 10.000 le va a costar 15.000, yo creo que no podemos ser, digamos, tener esa especie de decir, no, es que los impuestos, esto no es bajar impuestos, esto no es no gravar la desgracia, por decirlo de alguna forma, ¿correcto? Al final, después de no sé cuántas historias, el Estado ha dicho que eso está exento de IRPF y ha solucionado el problema. No sabemos lo que pasará con las cotizaciones sociales. Pero bueno, es que las cosas, depende del cristal con el que se mira, se ven de distinta forma. Si hablamos de, claro, bajar impuestos, no sé qué tal, pero es que esto no se trata, yo entiendo que no se trata de bajar impuestos, se trata de no gravar lo que no se debe gravar. No sé, como no se debe gravar, lo que sé, en este país gravamos el subsidio de desempleo, ¿no?, que cuesta entender, ¿no?, cuando no gravamos la mayoría de las pensiones, no sé, no contributivas en varias. Estas son cuestiones de política fiscal, muy unidas, de temas sociales que cuestan entender. Pero yo no sería dogmático en cuanto a bajar impuestos por la tragedia, ¿no?, porque ahí cuando ven los casos particulares cambia mucho. Y una pequeña puntualización respecto a las cifras que has manejado de inversiones en infraestructuras hidráulicas. Bueno, yo me imagino que esa curva que se hunde pasará en infraestructuras con, yo qué sé, carreteras, ferrocarril, con casi todo, ¿no? Pero en el caso de las infraestructuras hidráulicas, yo no sé si habéis tenido en cuenta algo que puede sesgar ese dato todavía más. Y ha habido importantes inversiones en la comunidad en los temas de los trasvases que han terminado como han terminado, pero se ha gastado mucho dinero. Los temas de modernización de regadío, que no son inversiones, digamos, preventivas de encauzamiento de barrancos o de las cosas que nos afectan aquí. No sé si me explico. Sí, sí. Y eso no sé si esas inversiones las tenéis separadas o por sectores o por tipo de inversión, ¿no? Porque, claro, en esos años todos sabemos que se hicieron unas inversiones, estáis hablando de volúmenes de inversión de 200 millones anuales. Nosotros hemos tenido clientes con presupuestos de obras hidráulicas de 50 millones, que se han hecho en 2 años, o sea que pesaban mucho en esos datos y se llamaban post-trasvase, cuando el trasvase del Ebro que nunca vino, o el trasvase Júcar-Vinalopó y modernización de regadíos. Ahí ha habido, a lo mejor, quiero decir que esa caída de inversiones, es claro que se ha producido, pero a lo mejor antes tampoco había inversiones, digamos, preventivas de posibles desastres, porque las inversiones que inflan ese gráfico son de otra cosa. No lo sé si eso puede tener un sesgo ahí, ¿eh? Hablo desde una visión de un tío de un pueblo que ha visto lo que ha visto, sí, que no tengo la visión que tenéis vosotros. Es posible que haya efectos de esos, pero hay algo que yo creo que es el gráfico de la derecha, que acota el riesgo al que tú te refieres, ¿no? Que es, bueno, suponiendo que ese esfuerzo inversor extraordinario durante la época del boom tampoco
también fuera superior a lo que sucedía anteriormente, lo que observamos es que desde que se produce la caída, el esfuerzo inversor ni siquiera permite cubrir la depreciación. Lo que se ha pasado, yo qué sé, en ferrocarriles, en carreteras. No, pero es que no es razonable ninguno. Correcto. No es razonable ninguno, porque Lo que quiero decir, dicho a sensu contrario, es que a lo mejor antes tampoco se invertía en prevención o en mejorar cauces para evitar desastres de estos, que se invertía en otra cosa. Puede ser, ¿eh? Sí, no digo que antes fuera perfecto, no. Lo que digo es que en el comportamiento de la inversión pública en España y de parte de la privada, hay un proceso cíclico muy acentuado, que en el caso de la pública, en el caso de la privada, sobre todo durante el boom inmobiliario, ¿no? En el caso de la privada tiene un arreón previo, que es la llegada de los fondos europeos una vez entramos en la Unión Europea, que nos financia una buena parte del esfuerzo de mejora de nuestras infraestructuras. Bueno, yo creo que tiene mucho sentido decir, y esto, si ahora miramos el nivel de capital acumulado en este plano, nos da una impresión de que son estrategias sostenibles o sostenidas, y la respuesta es, hasta que llegue la gran recesión, uno podría meditar si el ritmo de crecimiento del stock de capital era el correcto o era demasiado alto, pero después de la gran recesión, al llegar a la gran recesión y después cuando volvemos a crecer a partir de 2014, hay una señal que es bastante preocupante, ¿no? Que es decir, no, es que estamos perdiendo stock de capital, ni siquiera mantenemos lo que teníamos, ¿no? Y yo creo que hay evidencias puntuales, muchas en este sentido, ¿no? Que las observamos cuando vamos por una carretera o por una vía urbana, o cuando vemos qué mal se conservan algunos servicios públicos, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a ir terminando, ¿no? Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a vosotros. Por la conferencia tan interesante, y gracias a todos, gracias a la decana y al foro de la Cátedra Germán Bernácer y a todos los asistentes.